el aprendizaje hace que ustedes tengan más fortalezas. Sí, profesor, obviamente, la investigación siempre. Claro, claro. Así es que, qué bueno, qué bueno. Estoy presentando bien. Sí, profesor, ya está empezando a presentar. ¿Se ve? ¿Se visualiza? No se visualiza ningún PPT todavía. Ahora sí, ¿no? Ya está. Sí, principios del sistema de gestión de calidad. Perfecto. Ok. Eh, bueno, ustedes sí han presentado un trabajo importante que se relaciona a la toma de decisión. Ese esfuerzo para ustedes es un crecimiento. Saber analizar los fenómenos causales es para los gerentes una fortaleza. Saber analizar es una fortaleza importante. Entonces, nosotros ya hemos visto de los principios, 6 principios que tienen que ver con el enfoque al cliente, con el liderazgo, con el personal, el enfoque basado en procesos. Acá, cuando hemos visto el enfoque basado en procesos, hemos visto una técnica importantísima que tienen que saberlo manejar, es el mapa de procesos. Yo les he puesto varios ejemplos relacionados a eso, así que eso debe ser de dominio de parte de ustedes porque tiene que ver con la razón de ser de los gerentes, saber manejar organizaciones, saber analizar lo que significa en una organización el aspecto lineal, que tiene que ver con las gerencias de línea. Entonces, este aspecto de la mapa de procesos es sumamente importante. Hemos visto asimismo el enfoque del sistema para la gestión, que es uno de los aspectos de los principios de la calidad que no está en la versión 2015, sino solamente en la versión 9001 de 2008. Luego hemos visto la mejora continua. Hasta ahí hemos visto ya 6 principios. Hoy día vamos a ver uno de los principios importantes que tiene que ver con la toma de decisión. Es el 7º principio, es el enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Este enfoque nos traslada a la eficacia, ¿no? Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. ¿Qué es lo que ven ustedes cuando llevan estadística 1 y estadística 2? La parte descriptiva y la parte inferencial, manejo de datos. Los datos para los gerentes son vitales porque generan información. Esto genera conocimiento. Entonces, cuando vemos este principio del sistema de gestión de calidad en instrumentos como el 9001, lo que vemos es que este enfoque es vital para el trabajo gerencial. Además, este enfoque basado en hechos para la toma de decisiones implica el análisis de datos e informaciones cuantitativas y cualitativas. Cuando ustedes hagan cualquier investigación en la universidad, que es el aspecto sustantivo de la universidad, es que
las investigaciones que tienen carácter cuantitativo y cualitativo implican toma de decisiones. Cuando ustedes han visto, por ejemplo, hipótesis, la teoría de hipótesis, ¿no? Lo que ven es lanzar, luego demostrar la hipótesis y luego sobre las averiguaciones que se han hecho en el estudio, lo que van a ver es cuál es la conclusión, cuál es la recomendación. Entonces, en la universidad, en todas las universidades del mundo, todos los investigadores, todos los gerentes tienen que saber analizar datos e información. Estas que tienen carácter cuantitativo y cualitativo obedece ya a una particularidad más precisa. Decía, ustedes han llevado por la estadística 1 y 2, la parte inferencial, ¿no? Y la parte descriptiva. Entonces, ¿qué cosa corresponde, por ejemplo, para una investigación cuantitativa? ¿No? ¿Qué implica toda la información, todos los datos que tienen? ¿A dónde nos llevan, por ejemplo? ¿Cuál es el tipo estadístico que hay que utilizar? ¿Es chi cuadrado? ¿Cuál es? ¿No? Entonces, hoy día los paquetes que tenemos en la estadística son diversos. Nos ayudan. ¿Por qué? Porque pueden utilizar programas. Entonces, cuando los datos se analizan de acuerdo al horizonte que se ha planteado en la formulación de la hipótesis, lo que vemos es qué tipo de estadístico hay que utilizar para la formulación de la investigación cuantitativa, que dicho sea de paso es experimental. Entonces, cuando ustedes utilizan una serie de tiempos para las ventas, para el uso del marketing. Hoy día, por ejemplo, con el coronavirus, ¿qué encontramos? Que todas las formulaciones que se hacen a nivel de las empresas tienen que ver con el futuro. ¿Qué cosa va a ocurrir en corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo? ¿Cómo utilizan ustedes los datos estadísticos? Por ejemplo, ¿cuántas empresas se han quebrado? ¿Es posible remontar esa situación? ¿Por qué es que las empresas, todas las organizaciones, reformulan sus planes? ¿Por qué es que antes una empresa hacía una cosa y hoy día tiene que hacer otra cosa? Entonces hay un proceso de reinvención, ¿no? Ese fenómeno de la normalidad nos conduce a un escenario totalmente distinto, una nueva normalidad. Nosotros, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo clases virtuales. Pero para las clases virtuales hemos tenido que reformular nuestras maneras de comunicarnos. Entonces, los que hacen manejo de esto van formulando cuál es el nuevo mecanismo para comunicarse. ¿Es solamente con Zoom? ¿Es con Meet? ¿Con quién? Pero ¿cuál es más exitoso? ¿Cuánto dinero ganan las empresas con el manejo de estos paquetes que nos permiten comunicarnos? Por ejemplo, ¿cuántos directorios de las empresas utilizan el mecanismo comunicativo que nosotros utilizamos? Entonces, las decisiones eficaces se basan en el análisis de esos datos, las informaciones, ¿no?, que tienen carácter cuantitativo y cualitativo. Para esto, ¿qué debemos hacer? Debemos medir y registrar los datos que apoyen la toma de decisión. Asegurarse que esos datos sean exactos, confiables y asequibles. Acá es importante. Hay que asegurarse que los datos sean los adecuados, sean exactos. La fuente es sumamente importante. ¿De dónde obtenemos esa información? Entonces, a nosotros, en el manejo gerencial, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? El INEI, una fuente confiable y es asequible. Podemos ingresar y utilizar esos datos. Por ejemplo, otra fuente importante es el Vademecum que saca Richard Webb con el Vademecum Quantum. Y así nosotros encontramos informaciones confiables, pero tienen que ser de fuentes exactas. Cuando digo Richard Webb y digo el anuario
el vademecum Quantum, es porque él, de su trabajo profesional, ha podido obtener mecanismos que permiten utilizar datos de otras instituciones e insertarlo en el vademecum. Pero eso tiene un costo. No cuesta tampoco, cuesta caro. No todo el mundo puede tener ese vademecum, ¿no? Hay informaciones contables, financieros, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber, primero, asegurarnos de que esos datos sean exactos y que sean confiables. ¿Vale? Un dato, por ejemplo, de carácter financiero. Vamos a utilizar la bolsa de valores, ¿no? El problema cambiario, por ejemplo. El problema que tiene que ver con las estimaciones de los pedidos, porque eso se traduce en producto. Entonces nosotros, por ejemplo, importamos vidrio, ¿no? Para hacer parabrisas. Importamos determinados tipos de plástico y que se van a procesar. Importamos productos que tienen que ver con acabados de productos o productos que están en proceso o productos nuevos. Por ejemplo, supongamos que a nosotros se nos ocurre hacer baterías para los carros eléctricos. Contamos con el insumo adecuado, de dónde lo traemos, cuánto nos va a costar, qué significa el trámite en el banco, cómo vamos a hacer que se garantice la compra amparado en la posibilidad de que el banco nos otorgue, por ejemplo, una carta fianza, ¿no? Pero para eso, ¿qué requerimos? A ver, ¿dónde conseguimos la materia prima? Esos datos son importantes. ¿A qué precio? ¿Cuándo van a llegar? Si ese costo es CIF o es FOB, ¿no? El enfoque basado en hechos para la toma de decisiones además implica validar las pruebas y ensayos que los originan para que sean reconocidos. Entonces, aquí este enfoque del principio de gestión de la calidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes no solamente deben conocerlo en teoría, sino tienen que practicarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos varias maneras de cómo esas decisiones que tienen que ser eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. En este esquema, ¿qué es lo que vemos nosotros? Por ejemplo, un ejercicio que ustedes han desarrollado, que es el diagrama de causa-efecto. Entonces, para la toma de decisiones adecuada, ¿qué requerimos? No solamente tener datos confiables, seguros, ¿no? Sino que sepamos sacar las causas principales y las causas secundarias. Entonces, ustedes ya han hecho un ejercicio. Este diagrama se puede utilizar de distintas maneras, ¿no? Para analizar procedimientos, políticas, procesos que tienen causas para la producción, causas administrativas, o sea, de uso amplio. Entonces, ustedes ya han ejercitado y este es sumamente importante. Otro aspecto parecido es el diagrama de la afinidad, ¿no? El diagrama de la afinidad también es de origen japonés, por la década de los 60. Lo crea Kamahita, ¿no? Que es un método de categorización, por eso que ustedes ven ahí como si fuera un organigrama, ¿no? El diagrama de la afinidad. ¿Por qué? Porque eso se clasifica por categorías, ¿no? Entonces, esos datos se analizan de acuerdo a las categorías y las relaciones que tienen estos. Se parece mucho al diagrama de causa-efecto, ¿no? En el que se identifican los problemas a solucionar mediante preguntas, ¿no? En el que uno reúne los datos con posibles causas, ¿no? Entonces, este diagrama tiene un parecido, pero no es igual al diagrama de causa-efecto. Otro aspecto que tenemos es, por ejemplo, la lluvia de ideas, algo más simple, ¿no? Cuando nosotros queremos solucionar y tomar decisiones, lo primero que recurrimos es a lo más sencillo, ¿no? Lluvia de ideas. Supongo que en el grupo de ustedes, para hacer el esquema del diagrama de causa-efecto, primero han hecho una lluvia de ideas para ver qué cosa es lo mejor, ¿no? En las empresas siempre utilizamos criterios diversos
para la toma de decisión. En este caso, la lluvia de ideas es importante. Otro aspecto es, por ejemplo, las hojas de registro. Todas las empresas tienen hoja de registro, que los tienen catalogados, ordenados, de acuerdo a las áreas, por ejemplo. Entonces, el trabajo secretarial en las empresas permite que esto esté catalogado. Entonces lo hacen por meses, por semanas, por días, por áreas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en logística, en la parte de proveedores, ¿no? A ver, todo el listado de las cosas que compramos, ¿no? Por áreas, ¿no? A ver, todo lo que es, por ejemplo, productos químicos, por ejemplo, productos plásticos, maderables, ¿no? Productos ferrosos, ¿no? Con sus diámetros, con sus medidas especificadas, ¿no? Igual tenemos registros contables, por ejemplo. Tenemos hoja de registros de marketing, no solamente logística, también de producción. Entonces, esas hojas de registro nos permiten, en el uso y en el análisis, tomar decisiones adecuadas. Pero aquí hay un aspecto, por ejemplo, que ustedes han aprendido y saben utilizar. Esto se hace en la primera semana del curso de estadística, ¿no? Los histogramas. Entonces, cuando ustedes ven los histogramas en distintos aspectos de la vida empresarial, ustedes encuentran histogramas diversos, ¿no? Nosotros podemos utilizarlos de distintas maneras, pero ¿qué tenemos? Datos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el aspecto de la pandemia, todos los análisis tienen que ver con la estadística, todos los días, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia que hay? ¿Qué está pasando en el mundo? Y así como eso tenemos, por ejemplo, análisis financieros. A ver, ¿cuántas empresas han quebrado? ¿Cuántas empresas han despedido personal? ¿Cuántas empresas se han reinventado? Entonces, saber manejar estos datos es sumamente importante y tenemos distintas maneras de hacerlo. A través de un proceso de mejora continua y al observar los procesos y perfeccionarlos, el sistema de gestión de la calidad hace hincapié especial en la toma de decisiones basada en hechos. Esta toma de decisiones inteligente representa una parte estándar de los negocios y demuestra la credibilidad de las empresas, de los interesados y los socios comerciales. Acá hay un aspecto importante del ISO, por ejemplo. El ISO, en la parte que está basado al enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, dice, por ejemplo, el papel del auditor. ¿Por qué? Porque todos los procesos de estandarización son revisados para dar conformidad y aceptación. Entonces aquí el papel del auditor es sumamente importante. Por eso dice, ¿no?, el ISO, el auditor debe analizar la forma en que se toman decisiones. La forma. Cuando decimos la forma, regresamos, por ejemplo. ¿De cuál manera de estos es que se ha tomado la decisión? ¿Cómo? ¿Con qué rigurosidad lo hemos hecho? Entonces, el auditor debe analizar la forma en que se toman decisiones. Y para ello deberá revisar los registros y los informes. O sea, no se trata simplemente de alcanzar un documento. Por eso el ISO dice, ¿no? El auditor debe analizar la forma en que se toman decisiones. ¿Por qué? Porque eso nos da seriedad, rigurosidad, la forma en que se toman decisiones. Y para ello deberá revisar los registros y los informes. Toda decisión que afecte el logro de los objetivos de la organización debe basarse en criterios definidos como establece el numeral 4.1c de la ISO 9001. Quienes toman decisión deberían estar autorizados para hacerlo, tal como señala el numeral 5.5.1. Esto dice el ISO.
O sea, no se trata simplemente de tomar una decisión y escribirlo y alcanzarlo. Fíjense la rigurosidad que tiene esto. Entonces, cuando ustedes manejan datos, tienen que ser datos objetivos, amparados en la rigurosidad de quién nos está dando esos datos. Entonces, vuelvo a indicar, el auditor debe analizar la forma en que se toman decisiones, de qué manera los han tomado. Entonces, ustedes han hecho, por ejemplo, un ejercicio con el diagrama causa-efecto. Ustedes saben el manejo estadístico, ¿no es cierto? Saben ustedes manejar las hojas de los registros. Por ejemplo, en contabilidad ustedes han llevado 2, 3 cursos de contabilidad. Entonces, cuando relacionamos lo que hemos venido aprendiendo, vamos encontrando cada vez más y dándole sentido a la rigurosidad del trabajo académico y que tiene implicancias en la formación gerencial. Por ejemplo, los investigadores sociales utilizan mucho estadística y no son de ingeniería, son de la parte social y utilizan un montón de estadística. Entonces, esto es sumamente importante. Vuelvo a indicar el papel del auditor. Dice, el auditor debe analizar la forma en que se toman las decisiones. Para ello deberá revisar los registros y los informes. O sea, es sumamente serio este aspecto. El enfoque basado en hechos para la toma de decisiones que analiza datos para obtener decisiones eficaces. Entonces, ¿qué implica el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones en la gestión de la empresa? Asegurarse que los datos y la información son suficientemente precisos y fiables. ¿De dónde los han obtenido? Permitir el acceso a los datos a las personas que las necesitan. O sea, no todo el mundo maneja esos datos. Entonces, cuando ustedes sean funcionarios, gerentes, directivos, dueños de una empresa, y cuando trabajen con personal que les va a alcanzar datos para el manejo, tiene que ser personal que haga análisis suficientemente precisos y fiables. Analizar los datos y la información con una metodología adecuada. Vuelvo a indicar, tenemos distintas maneras de hacerlo. Y hoy día los paquetes informáticos nos ayudan, por ejemplo, a que este análisis y la información utilicen metodologías que sean las adecuadas, pertinentes. Por ejemplo, cuando ustedes hacen, por ejemplo, una proyección de ventas, ¿qué estadístico van a utilizar? La data de cuánto tiempo tiene que ser. 5 años, 10 años. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la proyección. ¿Por qué? Porque van a analizar con el estadístico que es pertinente. No se utiliza cualquier estadístico, ¿no? Por ejemplo, tomar decisiones y emprender acciones basadas en el análisis objetivo, en el equilibrio con la experiencia y la intuición. Entonces, estamos hablando de un principio sumamente importante que implica toma de decisión. Y acá tenemos, por ejemplo, la incertidumbre que tiene el jovencito a la toma de decisión. ¿A dónde va dirigido? ¿No? Se pregunta, que observa, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la ruta? ¿No? ¿Qué ruta voy a seguir? Entonces dice, las decisiones y las acciones eficaces, o sea, que van a dar resultado, se basan en el análisis de datos y la información. Entonces acá decimos, si no analizamos y tomamos decisiones, ¿para qué registramos datos? Ustedes a lo largo de su formación profesional van a registrar datos. La pregunta es, ¿y para qué están guardando esos datos? ¿Qué implicancias tiene esto? Entonces, al inicio preguntábamos, a ver, ¿cuántos cursos estamos llevando? 7 cursos. Y todos los cursos van avanzando y van permitiendo que el estudiante haga uso de lo que va aprendiendo para evidenciarlo en la práctica. Por ejemplo, el caso nuestro, ISO.
Ya van 2 trabajos que están relacionados a las fuentes más importantes. Por ejemplo, Forbes, por ejemplo. Han hecho un proceso de selección, han hecho buenos trabajos y luego han utilizado, por ejemplo, la espina de pescado, fenómenos causales. Entonces, van aprendiendo y van aprendiendo en los otros cursos igual, pero van guardando datos. Tienen distintos datos que lo van a utilizar. Y esos datos en el ejercicio profesional les va a ser sumamente útil. En el caso de las investigaciones que tienen carácter experimental y son cuantitativos, requerimos datos fiables. Por ejemplo, anteriormente con la ley universitaria, los estudiantes terminaban su 10º ciclo y automáticamente les daban su grado de bachiller. No hacían nada más que presentar la documentación y la universidad les otorga un grado académico de bachiller. ¿Por qué? Porque el grado que sigue es el grado de maestro, de magíster. Y para eso no han necesitado ser licenciados. Entonces, ¿qué permite? Que en el cambio de la nueva ley universitaria, que es el vigente para ustedes, tienen que hacer investigación para graduarse de bachiller. Entonces, ustedes van a registrar un montón de datos, porque van a decir ahora, ¿cuál de estos datos voy a utilizar para mi trabajo de investigación? ¿Por qué tengo que presentar una tesis? Entonces, muchos de los datos que van recopilando, los van a clasificar, lo van a utilizar. ¿Por qué? Porque tendrá la pertinencia del caso. ¿Para qué? Entonces, harán investigaciones de carácter logístico, por decir logística inversa, que tiene que ver con el rechazo de los productos. Logística inversa. De repente van a hacer trabajos de marketing, análisis que tiene que ver con el comportamiento del consumidor, investigaciones sobre los nichos de mercado, pero también pueden tener investigaciones de carácter financiero, que tiene que ver con el costo. Entonces, ustedes vayan viendo que esos registros les va a ser útil. Entonces, todos los datos que van utilizando a lo largo de la formación profesional es una data importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen trabajo académico, no inventan los datos. ¿Por qué? Porque las investigaciones, como han visto ustedes en el estudio de APA, por ejemplo, tienen un referente. ¿De dónde son? ¿De dónde han obtenido? Y hoy día tiene que haber mayor celo. ¿De dónde sacamos? ¿De qué base de datos estamos sacando esa información? Entonces, fíjense la importancia que tiene saber manejar datos. Por eso les decimos, por ejemplo, a ustedes, mínimamente cuando ustedes buscan una base de datos, lo mínimo, Google Scholar, Google Académico. Están registrados las fuentes de datos importantes. Entonces, cuando ustedes hacen cualquier trabajo, ustedes tienen que decir, ¿de dónde he obtenido? Esa seriedad de esos trabajos son los que nos permiten a nosotros tomar decisiones adecuadas. Y aquí hay un parangón. Cuando nosotros estudiábamos el 9001, nosotros encontramos que hay la versión 2008 y la 2015. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que en la versión 9001, 2008 hay 8 principios. Y en la versión 2015 hay 7 principios. ¿Y cuál es el que es de uso similar en ambos ISO, en el 9008 y en el 2015? Cuando vemos en el 2015, encontramos el principio de la gestión de la calidad, toma de decisiones basada en evidencia. En el 2008, ¿cuál es? Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. O sea, ambos son similares. ¿Pero por qué han cambiado?
¿Qué ha motivado que cambien? Pero son similares. En la versión 2008 desapareció uno, ¿no? Desapareció el enfoque de sistema para la gestión. Entonces, en la versión 2008 es el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. En la versión 2015, toma de decisiones basada en evidencia. O sea, en la versión 2008, la versión 2015, toma de decisiones. Uno en hechos, basado en hechos, y el otro basado en evidencia. ¿Por qué esa situación que ha hecho que se cambie? En el caso de la toma de decisiones basada en la evidencia, las decisiones basadas en información son más propensas a producir los resultados deseados, dice. Son más propensas. Las acciones que puede tomar la organización, por ejemplo, determinar, medir, monitorear indicadores clave. Asegurar que los datos y la información son suficientemente precisos, fiables y seguros. ¿De dónde procede esa información? Lo que hemos indicado, parecido en el anterior. Dice, analizar y evaluar los datos y la información. Acá viene algo distintivo. Asegurar que las personas son competentes. O sea, no solamente debemos tener buenos datos de lugares confiables, de base de datos confiables y rigurosos, sino dice, uno debe asegurar que las personas que hacen esos análisis son competentes. Eso no dice en la versión del enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Por algo lo cambiaron. En la versión 2008 distinto, en la 2015 es la toma de decisiones basada en evidencia. Entonces, asegurar que las personas sean competentes. Dice, tomar decisiones y acciones basadas en la evidencia en equilibrio con la experiencia. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, con una empresa, dice, a ver, ¿tiene experiencia o no tiene experiencia? Y si tiene experiencia, hágame llegar todas las empresas para las cuales usted ha trabajado. ¿Qué resultado ha tenido? ¿Para qué? Para yo tomar la decisión de contratarlo a usted. Pues estamos hablando, tomar decisiones basadas en la evidencia, en lo existente, en lo real. Entonces, es sumamente importante diferenciar las versiones 2008 y 2015. Nosotros hemos venido explicando de acuerdo al sílabus, ¿no?, los principios de la gestión de la calidad, que son 8. Y ya hemos hablado de 6. La que estamos haciendo es la versión 2008 en el principio 7, enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones. Entonces, en el ejercicio profesional, ustedes van a utilizar ya no de repente la versión 2008, sino la 2015. En la 2015, ¿qué tenemos? Toma de decisiones basada en la evidencia. Entonces, cuando decimos que hay que asegurar que las personas sean competentes, o sea, no basta tener los datos, no basta tener que los datos sean de lugares serios, que sean fiables, precisos, sino asegurar que las personas que hagan el análisis sean los competentes. Entonces, yo recurriré pues a un profesional que maneja la estadística de acuerdo a los parámetros de uso. Por ejemplo, ¿cuándo se utiliza serie de tiempos? ¿Cuándo se utiliza chi cuadrado? ¿Cuándo se utiliza el Box-Jenkins? Entonces, no es solamente de tomar decisiones por tomar decisiones. Por eso ustedes han sido rigurosamente evaluados, por ejemplo, para el ingreso. Porque nosotros medimos las capacidades de nuestros estudiantes para que a su vez los resultados sean buenos profesionales, los profesionales que requiere el país para su desarrollo.
¿Qué hace que diferencien, por ejemplo, un estudiante de San Marcos, el de la UNI con la agraria, que son universidades públicas, con los profesionales que salen de la Lima, de la Pacífico, de la Católica, o de la Cayetano Heredia, ahora de la UPC? ¿Cuál es la diferencia? Que las organizaciones sí van diferenciando. ¿Por qué requieren, por ejemplo, profesionales de tal sitio? Por ejemplo, yo tuve una sorpresa, ¿no? Yo he enseñado cursos en ingeniería geológica, por ejemplo, en electrónica también, ingeniería eléctrica. Entonces tuve un problema en geología. Yo fui al jefe del departamento y le dije, ¿sabe qué? Tengo pocos alumnos, parece que no están viniendo. Aún no me habían entregado el listado. Entonces me dice, ¿y cuántos tiene? 12. Y son pocos realmente, no se me preocupa. No, profesor, me dice, 12 son los alumnos. Están asistiendo el 100%. Lo que pasa es que como es un curso del 10º ciclo, los alumnos, el curso que usted está llevando, lo utilizan para la toma de decisiones. Entonces usted tiene los 12 alumnos completitos y algo más. Esos alumnos ya están practicando. Entonces las empresas los toman y ya prácticamente pasan a su staff. Conclusión, los ingenieros geólogos de San Marcos, así como los de metalurgia, son bien solicitados. Igual dirán, a ver, ¿de cuál universidad me interesa tener gerentes que tienen que ver con la parte de la organización? ¿Son de San Marcos? ¿Son de la Católica? ¿Son de la Lima? ¿Son de la UPC? ¿De dónde son? ¿Por qué los requiero? ¿No? Entonces dicen, a ver, ¿cómo han sido formados? Pues, ¿con qué rigurosidad han sido formados? Entonces, aplicado este principio de la gestión de la calidad a la toma de decisiones basada en la evidencia, es importante asegurar que las personas sean competentes. No basta analizar y tener datos fiables, precisos y de fuentes competentes, fiables, seguras, sino asegurar que las personas sean las adecuadas, competentes. En la toma de decisiones basada en la evidencia, dice, la toma de decisiones puede ser un proceso complejo. Puede generar un proceso de incertidumbre. Para ello es importante comprender la causa y efecto. ¿Qué han visto en el diagrama causa-efecto? Importancia de saber comprender. Entonces, la toma de decisiones puede ser un proceso complejo. Puede generar un proceso de incertidumbre. Ustedes han llevado en estadística probabilidades, por ejemplo. Dice, para ello es importante comprender la causa y efecto y posibles consecuencias no deseadas que pueden generar cuando se generan cambios en un proceso. Entonces, cuando vemos el análisis de los procesos, ¿qué encontramos? Que los procesos de cambio nos conducen a situaciones nuevas. Por eso la incertidumbre. Por ejemplo, han salido, por ejemplo, nuevos celulares. Salen nuevos carros, nuevos aparatos electrónicos. Pero eso es parte de un proceso de análisis en el que la incertidumbre se cuenta. Entonces hay que saber comprender, dice, las causas y el efecto. Y las consecuencias no deseadas. Entonces el análisis del mercado es sumamente importante. Ustedes van a ser expertos en análisis de mercado, en situaciones de incertidumbre. Entonces ahorita, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el coronavirus el próximo año? Y eso se puede utilizar para distintos fenómenos. Por ejemplo, en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Y el mundo está esperando quién va a ser el nuevo presidente. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos no solamente la potencia más grande de la Tierra. Ustedes han visto la cantidad de trillones, no billones, trillones que está gastando Trump para la defensa norteamericana. No estamos hablando de millones ni de billones, sino trillones.
que implican la defensa. ¿Qué implica eso en las decisiones de los otros países? ¿Qué implica, por ejemplo, para la alianza del BRIC? ¿Qué implica las consecuencias económicas? ¿Qué implica las decisiones productivas? ¿Qué implica las investigaciones que tienen que ver con nuevos materiales? Por ejemplo, la cantidad de piezas que tiene un carro a gasolina o a gas es totalmente diferente a los carros que utilizan energía eléctrica. Menos piezas. Pero si es menos piezas, ¿por qué el carro cuesta más caro? ¿Y cuál va a ser el comportamiento cuando ya todas las empresas empiecen a fabricar carros eléctricos? Por ejemplo, en la industria inmobiliaria, las ciudades inteligentes. ¿Qué implican las ciudades inteligentes? ¿Qué implica una casa inteligente? ¿Qué implica un carro inteligente? ¿Qué implica la nueva base que tiene que ver con 5G? ¿Por qué hay tanta situación de discusión? Los procesos de incertidumbre a que la toma de decisiones sea realmente un aspecto que, por la necesidad, analizado en un proceso complejo, tiene que saberse hacerse con la persona adecuada. Y para eso es importante la experiencia. Pero no solamente la experiencia, ¿dónde? Por eso digo, ¿de dónde es este gerente? ¿De San Marcos? ¿Y de la Católica? ¿De dónde es? Y ahora las empresas toman funcionarios, gerentes de área, para casos muy específicos, que tienen que ver con la prospectiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, dentro de 5 años? ¿Qué va a pasar con el avance de la ciencia, la tecnología aplicado a la gestión empresarial? Hoy hay empresas que ya no necesitan mucha gente por el trabajo virtual. Ya no necesitan. Por ejemplo, en el caso nuestro, a ver, no tenemos ya plumones, ni motas, ni pizarra acrílica, ¿no es cierto? ¿Quién está atendiendo la biblioteca, por ejemplo? ¿Cuánta gente trabaja en la biblioteca? ¿Cuánta gente hace trabajo administrativo? Todo eso se tiene que replantear. ¿Por qué? Porque esto de la virtualización implica que las decisiones que se tomen dentro del proceso complejo y el problema de la incertidumbre nos conduzcan a cuánta plata podríamos, por ejemplo, ahorrar. La pregunta es, ¿y cuántos trabajadores administrativos tienen que retirarse? ¿Ustedes lo van a tomar? ¿Qué va a pasar? Igual ocurre con las empresas. El trabajo remoto en las empresas hace que los procesos administrativos cambien. Y nosotros nos estamos formando para trabajos que no son virtuales, sino para trabajos presenciales. Y ahorita esto nos está planteando a nosotros mismos las nuevas maneras de interactuar. ¿Qué pasa si nosotros seguimos no solamente hasta febrero, con el segundo ciclo, sino que continuemos? Entonces la universidad hará una evaluación y la evaluación dirá, a ver, ¿cuántas facultades, cuántas escuelas han sido exitosos en la aplicación virtual de la enseñanza? ¿Y en cuáles ha habido problemas, por ejemplo? Entonces, tomar decisiones basadas en la evidencia es sumamente importante. Es el aspecto sustantivo de la diferencia del enfoque basado en hecho para la toma de decisiones. Entonces, razón tenían cuando dijeron, en la versión 2008 es diferente, basado en hechos. En la versión 2015 del ISO, basado en la evidencia. Estamos hablando de procesos complejos, procesos de incertidumbre, ¿no? Entonces, es importante para ello, dice, contar con pruebas y análisis de datos
que conducen a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones. Fíjense qué importante, importantísimo. Cambió el panorama. O sea, no es que solamente tomamos decisiones basadas en hechos, como aquí hemos visto de una manera detallada qué significa el manejo de los datos, qué significa el manejo de la información y qué implica el salto a la toma de decisiones basada en la evidencia. De la versión 9001 del ISO, la versión 2015. Y acá viene el otro principio, que es el octavo, es relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el primer principio, enfoque al cliente, ¿cierto? Hemos visto el liderazgo y hemos visto, por ejemplo, el enfoque basado en proceso. Ahorita estamos viendo el enfoque de las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. ¿Quién tiene las relaciones con el proveedor? La organización, la empresa. Entonces ustedes van a ser gerentes, por ejemplo, de logística, o gerentes financieros, o gerentes de marketing. Van a ser dueños de su propia empresa. O por la experiencia que van a acumular una organización, los va a hacer presidentes del directorio. Les van a dar acciones por su buen desempeño. Entonces ustedes van a tomar decisiones relacionadas al proveedor. Entonces, el ISO 9001 en la versión 2008 habla de las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Dice, una organización y sus proveedores son interdependientes. Depende uno de otro. Una relación de beneficio mutuo incrementa la habilidad de ambos para mejorar la calidad de sus productos o servicios. Por ejemplo, Wong es una empresa prestigiosa, ¿no?, que ha sido vendido en bolsa y los beneficios que ha tenido a la familia Wong han sido pues, realmente grandes. Pero sin embargo, ellos han sido, después de vender, han comprado acciones, pero ya de la empresa mayor. Ellos eran una empresa de carácter familiar que fue creciendo, se empoderó y luego creó otra versión más económica que era Metro, pero su aparato logístico relacionado al proveedor implica, por ejemplo, una condición. La condición es, señor proveedor, usted cuando nos venda a nosotros nos tiene que vender productos de calidad. Nosotros vamos a enviar nuestro personal para que en su empresa verifiquen la calidad de sus productos. Bueno, productos cárnicos, por ejemplo. Entonces van al proveedor y le dice, a ver, ¿usted cuántos kilos de carne nos pueden proveer? 10.000 kilos diarios, 20.000 kilos diarios. Entonces el proveedor no está acostumbrado a vender una cantidad inmensa, pues le están comprando para toda la cadena de Wong y para toda la cadena de Metro. Condición, le dice, usted sabe que usted quiere ser proveedor de nosotros. Lo primero que le exigimos es que usted tenga una planta de beneficio. ¿Para qué? Para que usted, cuando tenga que proveernos de carne, usted nos garantice que ese proceso, esa cadena de producción implique que a usted le llegue buenos ganados. O sea, no basta con que tengas solamente el beneficio, sino usted tiene que garantizarnos que el ganado que llega a beneficiarse, ¿no?, reúna las calidades de calidad. Para una buena carne tiene que ser ganado tierno, ¿no?, que haya sido alimentado adecuadamente, que permita que cuando yo venda carnes
diferentes tipos de corte, usted me garantice que son ganados que han sido criados y estandarizados en su alimentación, de tal manera que no hayan, pues, gordos, flacos y medianamente ni muy gordos ni muy flacos. No, estandarizado. Entonces, yo tengo una planta para beneficiar que reúne las condiciones de la higiene. Entonces, todas las reses que están colgadas ahí después de haber sido beneficiado, reúnen condiciones de salubridad, inocuidad, que tiene que ser aplicado a un ISO. Entonces, cuando compra WOM, no compra pues cualquier cosa, compra calidad sobre todo. Entonces, ¿qué le impone al proveedor? Que le dé productos cárnicos de calidad. Es la primera parte. Entonces, la empresa proveedora tiene que poner ahí una planta de beneficio. Todos los insumos y materiales que se utilizan ahí tienen que ser de calidad. A ver, ¿cómo va la sangre? ¿A dónde va la sangre? Porque ustedes saben que una de las cosas que se vende en WOM es la sangre, para hacer la sangrecita. Entonces no se desperdicia nada. La pregunta es, ¿de dónde tengo esa sangre? ¿Es confiable que yo tenga sangre embolsada? Yo no sé cómo me llegó. Tengo que saberlo cómo me llegó. ¿Por qué? Porque yo estoy garantizando que estoy vendiendo 1 kilo o 2 kilos de sangrecita para que de frente llegue a la sartén y sea frita. Hay personas que van solamente a comprar sangrecita WOM. ¿Por qué? Porque tiene relación con la salubridad. Hay personas que no pueden asimilar y se vuelven anémicos. Entonces, ¿qué utilizan? La sangrecita. Entonces, la pregunta es, ¿y la sangrecita de dónde es? Pues yo compro en un mercado, por ejemplo, uno va al mercado y encuentra que los pollos los están degollando y la sangre luego lo venden y la gente lo compra, la sangrecita. O cuando ustedes van a esos negocios en las esquinas donde venden, por ejemplo, desayuno al paso, van con sangrecita, ¿no? Entonces, es importante la relación con el proveedor. Peter, estoy en clase. Disculpen. Entonces, ¿para eso qué requerimos? Una relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. O sea, al proveedor yo le indico todas las cosas que requiere, las condiciones que van a ser de beneficio mutuo, con lo que tiene que ver con el pago, con la calidad, con la presentación. Entonces, cuando el principio del ISO 9001, en su versión 2008, nos dice, principio 8, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una organización y sus proveedores son interdependientes. Una relación de beneficio mutuo incrementa la habilidad de ambos para mejorar la calidad de sus productos o servicios. Ustedes cuando van a trabajar o en empresas de producción o empresas de servicios. Entonces ahí tienen que saber aplicar su relación con el proveedor. ¿Qué implica las relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores? Implica establecer las relaciones con los proveedores y los aliados de negocios para promover y facilitar la comunicación con el objetivo de mejorar mutuamente la eficacia y la eficiencia. Nos remontamos a un neoclásico, a Peter Drucker, que las cosas tienen que ser hechas de manera adecuada y tiene que dar resultado. Tienen que ser eficientes y eficaces. ¿De qué? De los procesos que crean valor. Entonces, el principio 8, relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores, implica establecer las relaciones con los proveedores y los aliados de negocios para promover y facilitar la comunicación
con el objetivo de mejorar mutuamente la eficacia y la eficiencia de los procesos que crean valor. Entonces, la relación con el proveedor realmente es importante, pero está facilitado a través de la comunicación. Entonces, ese objetivo de mejorar continuamente es una constante. Vamos cambiando, mejorando, mejorando, siempre mejorando. ¿Por qué? Porque se trata de la calidad. Pero la calidad se va construyendo en función de hacerlo bien y que dé resultado. Tiene que ser eficiente y eficaz. ¿De qué? De los procesos, porque estos crean valor. Una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. ¿Y cuáles son los beneficios claves? Mayor habilidad para crear valor para ambas partes. Ambos nos vamos autoexigiendo como empresa y como proveedor. El proveedor, por ejemplo, procurará que los materiales que utiliza son los adecuados, son los pertinentes, son los que han sido seleccionados de acuerdo a cómo el cliente me exige. Eso hace que las empresas sean exitosas. Por ejemplo, un buen cuero, ¿qué implica? Una buena casaca, un buen par de zapatos, implica correas, carteras. Y la pregunta es, ¿y cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido con curtimbres vegetales, por ejemplo, con quebracho? ¿Cómo ha sido el proceso? Un proceso químico. Entonces, si yo estoy fomentando el uso de productos ecológicos, yo diré, esta casaca se ha curtido con curtimbres vegetales, quebracho, por ejemplo. Entonces digo, a ver, esta casaca es de cuero de cerdo o cuero de carnero. El cuero de carnero es más fácil de trabajar. Cuando utilizo quebracho no tengo problema. Entonces la badana que se utiliza en la casaca es diferente al de la cabra. Entonces las mejores casacas que se venden en el mercado son casacas de cuero de cabra. Entonces yo digo, aparte de ser un cuero de cabra, este cuero está tratado con productos ecológicos, con curtiembres quebracho, por ejemplo. Entonces yo ya tengo ya en la cadena de valor puntos que me permiten decir, este cuero mejor. Pero en el mercado, ¿qué encuentran? Casacas más baratas, hechos de cuero de res, que también puede estar curtido a base de quebracho, de productos vegetales. Entonces, los beneficios que tiene el cliente relacionados al aprovisionamiento de materiales implican una correspondencia entre el proveedor y el cliente. ¿Por qué? Porque hay flexibilidad y velocidad para efectuar respuestas conjuntas a las necesidades cambiantes del mercado o a las necesidades y expectativas del cliente. Esto nos permite optimizar los costos y los recursos. Entonces, una organización, en su interdependencia con sus proveedores, tiene que guardar una relación mutua, de beneficio mutuo, y esto permite que crezca la capacidad de ambos para crear valor. Eso es sumamente importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con el aspecto primero del ISO, el enfoque al cliente. Todo lo que requerimos nosotros es el cliente. La razón de ser de las empresas es el cliente. Y por eso es que en el punto octavo, las relaciones tienen que ser beneficiosas con el proveedor. ¿Por qué? Porque vamos creciendo ambos. Y por eso es que el proveedor exige de parte de la empresa que también cumpla. Por ejemplo, que le paguen bien. Y aquí quiero regresar a Wong. ¿Wong qué hace?
aparte de exigir que le den buenos productos y que los procesos de transformación para que le den los productos sean no solamente libios, inocuos, sino que estén bien presentados, sean de calidad, exige, por ejemplo, que el pago va a ser a 45 días. O sea, mes y medio yo no te voy a pagar. Entonces ellos van capitalizando. ¿Por qué creen que WOM es exitoso? Porque capitaliza el dinero del proveedor, no le paga al contado. La política de WOM no es pagar al contado, lo paga a plazos, no es a 30 días, no es letra comercial a 30 días. Ustedes han estudiado, por ejemplo, en contabilidad. Factura comercial, 30 días. Entonces, yo no necesito hacer una letra de cambio. Simplemente tengo mi factura sellada de lo que he atendido. Y cuando pasa el tiempo, 30 días, me pagan la factura o me depositan a mi cuenta. Pero WOM dice 45 días o 90 días. ¿Qué cosa hace con ese dinero del proveedor? Circula, se capitaliza. Ya, pero si le pagan a 45 días, ¿yo voy a dejar de atenderlo? No, me conviene, ¿por qué? Porque me compra de manera corporativa. Entonces, si me compra de manera corporativa, yo hago el sacrificio, pues. Pero yo sé que a los 90 días o a los 45 días, WOM me va a depositar la plata. Entonces, no me conviene vender a poca escala, me conviene vender a gran escala. Hablaba de la carne, por ejemplo. ¿Cuántas reses tengo que beneficiar yo diario? ¿Y cuántas de esas reses tengo que llevar a las tiendas que me indica WOM? Entonces WOM no se estoquea. Esa es otra cosa. O sea, hacen estudios para ver cuál es la estadística de la venta de carne. ¿Qué tipo de carne, por ejemplo? ¿Qué tipo de carne? ¿Es el lomo? ¿Qué es? ¿El pecho? Entonces, distintos tipos de corte, distintos precios. Pero yo al proveedor no le vendo por distintos tipos de corte de carne. Yo le pago por kilo de res. Entonces, el diferencial de la parte de la cola con la parte del cuello, hago que aumente el precio de la parte de las piernas, por ejemplo, del lomo. Entonces, yo quiero hacer un bistec, el bistec me sale caro. En cambio, cuando yo voy al mercado, no tengo esas exquisiteces. Claro que en el mercado también puedo tener bistec. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que este beneficio tiene que ser mutuo. Entonces, cuando a mí me venden la res completa, yo le pago el precio que, de acuerdo al costo que han determinado, permita que yo diga, allá, si yo compro a 5.50 el kilo de todo el ganado, 200 kilos, yo le pago 5 soles por 200 kilos. Entonces, eso yo hago que de acuerdo a los tipos de carne tenga el bistec, 30 soles, por ejemplo. ¿Y por qué tanto? Porque yo estoy asumiendo los costos que implica la preparación. Entonces, el que trabaja en la sección carne en WOM, ¿no? Primero yo tengo que darle buen uniforme, buenas botas. En la ropa yo incluyo los mandiles adecuados, los plásticos adecuados, el cuchillo adecuado, la iluminación adecuada, el flujo de agua adecuado, la presentación de los accesorios para poder colocar las carnes en cortes en los plásticos adecuados. Entonces, todos esos costos indirectos van a ser parte del costo variable. Entonces tengo que saber analizar el costo. ¿Para qué? Para que cuando yo haga el flujo de la rentabilidad, diga ya, ¿en dónde he ganado más? ¿En qué tipo de carne gano más? Y así digo, a ver, ¿en qué tipo de licores gano más? ¿Qué día de las ventas gano más?
¿En qué hora vendo más? Entonces, yo puedo analizar todos los aspectos. A ver, ¿vendo y gano más en productos para damas o para hombres? ¿En productos para la comida de la mañana, del mediodía o de la cena? O sea, yo puedo analizar de distintas maneras. Entonces yo digo, las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor implica que yo cumpla también con el proveedor. Porque todo lo que estamos hablando, que es todo una cadena de hechos, implica que los costos que yo manejo me van a permitir cumplir los pagos pactados en la fecha al proveedor. Entonces, yo tengo que saber manejar esta relación para el crecimiento mutuo. Entonces, si yo crezco, mi proveedor debe crecer. ¿Por qué? Porque yo voy a seguirle exigiendo al proveedor. Estas relaciones pueden ser establecidas mediante ¿qué? Respeto y confianza mutuos. Clara comprensión de las necesidades de los proveedores. Responsabilidad y contabilidad compartidas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la SUNAT, me van a decir, a ver, ¿quiénes son sus proveedores? Tales. ¿Ok? ¿Está registrado? Sí. A ver, ¿usted qué ha comprado? Carne. A ver, ¿dónde están las facturas? Los tipos de carne. Cuando SUNAT le hace la revisión contable a mi proveedor, ahí va a verificar de que yo soy su proveedor, que le compro tal cantidad y que le pago de esta manera. Entonces, esa corresponsabilidad implica que nuestras contabilidades a nivel de la SUNAT sean manejables. Por eso es que SUNAT a mí me investiga. A ver, ¿cuánto ha vendido? ¿Cuánto ha ganado? ¿Cuál es su contabilidad? ¿Cuál es su estado de ganancias y pérdidas? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la cuestión patrimonial? ¿Cuántos proveedores tiene? ¿Quiénes son? ¿Qué le vende? ¿Qué cantidad le ha comprado? Etcétera, etcétera. Comunicación clara y abierta. Compromiso mutuo con la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo. O sea, mi proveedor crece, pero crece porque en esa interrelación yo también crezco. Conclusión, WOM es una empresa importante. Y así como WOM, también hay otras empresas importantes, ¿no? Entonces, que son de carácter financiero, de carácter manufacturero. Nos regresamos, por ejemplo, al ISO. Cuando ustedes hicieron Forbes, empresas de distintos tipos que tienen relaciones con sus proveedores de manera diversa. Por ejemplo, hoy día las compras son virtuales, pero para virtualizar una compra, ¿qué necesito? Programas que me indiquen que lo que yo voy a vender permita ser visualizado de la manera más adecuada. ¿Qué tengo? Paquetes informáticos que me indican que yo puedo hacer una buena presentación de las cosas que yo vendo. Entonces, crecemos ambos y crecemos para que las familias, los inversores y los grupos de interés se beneficien. Por eso hablamos de la ISO 26000, que tiene que ver con la responsabilidad social. Acá tenemos la situación del proveedor y la empresa, que debe tener siempre una comunicación y un involucramiento total de ambas partes, ¿no? Entonces, entre la empresa y el proveedor debe haber equilibrio en ganancias con consideraciones de pago a largo plazo. ¿Qué es lo que hace WOM? Largo plazo. Entonces, al proveedor le interesa en qué condiciones el largo plazo. ¿En qué condiciones? Cuando son compras corporativas. Por ejemplo, en algún momento hablamos de la venta de carros. Si el banco de crédito compra 200 carros para sus funcionarios, a cualquier empresa le conviene vender esos 200 carros con menor precio.
Cuando vende a menor precio, ¿está perdiendo? No, está ganando. ¿Por qué? Porque la primera consideración es el pago. A mí, cuando el banco de crédito me compra 200 carros, yo le voy a vender a un precio corporativo, más barato. ¿Pero qué tengo? Que cada mes que me tienen que pagar, le descuentan a los trabajadores y eso me lo pasan a mí. No tengo costo de cobranza. No tengo la incertidumbre de que si me van a pagar o no me van a pagar. Entonces, esa relación con el proveedor es importante, importantísima, ¿no? Por eso las empresas tienen que saber identificar a los principales proveedores. ¿Qué tiene que hacer? Retroalimentar los planes, propósitos, ¿no? Entonces, ¿qué implica, por ejemplo, los contratos? Cumplimiento. Cumplimiento no solamente del pedido, sino de las requisiciones especificadas, que tiene que ver con parámetros. O sea, usted me va a vender esto, pero no solamente me va a cumplir. Usted me tiene que cumplir con la cantidad, pero también sobre la calidad, con tales especificaciones, ¿no? Entonces, es importante la reciprocidad. La reciprocidad en tiempos de corto pago, por ejemplo. ¿Ellos qué quieren? Oye, págame más pronto, pues. ¿Por qué? Porque ellos también hacen inversión. Te regresamos a lo de Wong. Y a Wong se le puede decir, oye, págame más pronto. Ellos van a decir, no, mi política, fíjense la importancia de la política. Mi política es comprarle a usted, pero bajo la condición de que yo no le voy a pagar a 30 días, 45 días o 90 días. Esa es mi política. ¿Quién aprobó eso? El directorio. ¿Quién lo ejecuta? El gerente general. Entonces tiene que haber siempre una comunicación e involucramiento total de ambas partes. Acá viene el otro aspecto. En la versión 2008 del 9001, del ISO 9001, estamos hablando relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Pero en la versión 2015 estamos hablando gestión de las relaciones. Así como en el punto 7, ¿no? Que era basado en hechos y el otro basado en la evidencia. Acá la diferencia está en que es importante la validación. En la gestión de las relaciones, el cliente no se conforma con que una organización sea certificada. Requiere que los proveedores también cumplan con esta certificación. En el caso de Wong, oye, yo tengo el ISO 14000, el 9001 versión 15, tengo el 26000. Tu proveedor tienes que tener también un ISO para que eso sea una cadena, para que el proceso de la certificación permita que lo que tú vendes es parte de la exigencia de los clientes. Entonces, ¿qué se requiere? Que los proveedores también cumplan con esa certificación, lo cual indica que la materia prima con la que se realiza el producto o servicio final es de calidad y cumple con los requisitos del cliente directo. ¿Qué requerimos? Validación. Hay que validar. O sea, nosotros decimos, yo lo estoy vendiendo de calidad, allá, pero valídalo. O sea, a mí no me digas que me estás vendiendo productos de calidad, valídalo. Entonces tengo que validar el proceso. ¿Qué implica eso? Que el proveedor tiene que tener sí o sí una certificación. Entonces, Wong dirá, o cualquier empresa dirá, yo tengo ISO 9001 versión 15, pero tengo la 14000, pero tengo la 26000. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los grupos de interés. Y los grupos de interés tienen que ser no solamente los empleados y los dueños, sino los clientes sobre todo. Entonces, en este aspecto, la diferencia sustantiva entre la versión 2008, que es relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, totalmente diferente a las relaciones de gestión de las relaciones. Totalmente distinto. Entonces, por algo se cambió. Entonces, en el sílabus a mí me dicen que veamos los 8 enfoques.
de gestión de la calidad. 8. Pero nosotros estamos viendo comparativamente también con la versión 2015, que es la gestión de las relaciones. Entonces, dice, el cliente no se conforma con que una organización esté certificada. Es importante la validación, importantísimo. Por eso se cambió. ¿Por qué? Porque esto permite que en la cadena de valor las empresas van teniendo proveedores certificados. Entonces, en el caso de la carne, por ejemplo, WOM tiene la 14.000, ¿cierto? Ya. Pero yo le exijo al que me va a proveer de carne que tenga igual. El que le provee al señor o los ganados tiene que tener una certificación. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Ganado adecuadamente alimentado. Entonces, el proceso de selección de esos ganados desde pequeñitos tiene que estar conducido en un proceso que llega a que a los 2 años yo tenga ganados con buen peso, sanos, bien alimentados. Entonces, cuando yo compro en WOM, estoy comprando una carne de calidad. Que no sea WOM, yo lo traigo de Argentina. Igual. Por eso es que en el mundo ya hay una validación de los proveedores. Entonces vamos validando. Incluso nosotros como profesionales también nos vamos validando. Vamos diciendo, a ver, ¿dónde ha trabajado? ¿Dónde ha practicado? ¿Qué cosa ha hecho usted? Entonces, cuando ustedes entregan un CV, lo primerito es la parte estratégica. ¿Cuál es su misión? Para eso se han tenido que formar. Entonces, fíjense la importancia que tiene esto, importantísimo. Entonces, se requiere que los proveedores también cumplan con esta certificación, lo cual indica que la materia prima con la que se realiza el producto o servicio final es de calidad y cumple con los requisitos del cliente directo. Entonces, si ustedes ven todos los productos, cuando veíamos la primera parte de lo que significa calidad, eso viene de 4.000 años atrás. Fíjense las maravillas que han hecho los egipcios. Entonces, lo que vamos viendo es que la cuestión de la imitación de la calidad va creciendo cada día, cosas mejores. Hoy día estamos ya con la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta va a ser, ¿qué hacemos con las cárceles, por ejemplo? ¿Por qué tenemos tanta gente en las cárceles? ¿Por qué no utilizamos la tecnología, pues? Porque nos cuesta mantener a los presos, pues. Entonces, delinquen y nosotros tenemos que darles. En la cárcel, quien lo cuide, le damos comida, le damos agua, luz, ellos no pagan nada. ¿Y de dónde sale toda esa plata del Estado? De nosotros. Entonces, fíjense, todos los ejemplos que podríamos poner. Entonces, importantísimo, ¿no? La gestión de las relaciones, porque tiene que ver con la validación. Además, la gestión de las relaciones implica la ventaja para la organización, es que fomenta la creación del valor añadido, que tiene que ver con la utilidad. Provoca un entendimiento claro de las necesidades y expectativas del cliente. Provoca un entendimiento claro de las necesidades y expectativas del cliente. Siempre las cosas que hacemos están en función del cliente. ¿Qué consigue? Una reducción de tiempos, costos y recursos, junto a un aumento de la rentabilidad en los resultados. Ustedes han llevado economía, curso de contabilidad, ¿qué tiene que ver con qué? Reducción de costos, con rentabilidad de los resultados. ¿Qué se requiere? Proceso de selección de proveedores. Y finalmente, la gestión de las relaciones dice, en una organización cuyas relaciones con el proveedor y el cliente son buenas, propiciará que el cliente esté satisfecho y que la organización solo se tenga que procurar de mantener buenas relaciones. Por eso acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos una foto como producto de esas buenas relaciones. Esto es a grandes rasgos, jóvenes, la clase de hoy.
Espero que haya sido del agrado de ustedes. No les he tomado la asistencia. Miguel, Dígame, profesor. oye, creo que hay tiempo todavía para tomarles la asistencia. Me 2 olvidé minutos. tomarles la asistencia. A ver, vamos a ingresar al Zoom. Están todos, supongo, ¿no? Sí, profesor, estamos, a ver. Hay todavía tiempo, ¿no? Para tomarles la asistencia. Uy. A ver, sesión iniciada. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ok. Tomé la asistencia. Entonces, ¿qué clase tienen ahora, Miguel? Yo todavía tengo clases a las 11, ¿no? Mis otros compañeros no sé si tendrán clases